Bienvenidos una vez más a Deporte desde dentro, donde ya sabéis que aquí estamos analizando cómo se aplica la tecnología en el mundo del deporte. Hoy nos encontramos con Vicente Torres. Hola, Vicente. Hola, buenas. Vicente Torres es estudiante de doctorado y forma parte del grupo de investigación de actividad física, rendimiento y calidad de vida en la Universidad Católica de Valencia, ¿no? ¿No es así? Sí, así es. Estamos en un grupo y nada, pues estamos investigando sobre el proceso de rendimiento deportivo. Para poner a toda la gente en contexto, cuéntanos un poco más quién es Vicente Torres. Bueno, pues yo soy alumno de la tesis doctoral. Estamos en el grupo de investigación y estamos desarrollando un nuevo modelo de estrategia de carrera. Estamos estudiando el comportamiento fisiológico y el comportamiento biomecánico en las pruebas de medio fondo, en el atletismo, en los 800 metros y en los 1500 metros. Y a partir del análisis que estamos obteniendo, pues intentaremos sacar un modelo de estrategia de carrera nuevo. Y nada, pues nosotros nos dedicamos a estudiar el proceso de entrenamiento y los factores que afectan en el rendimiento deportivo. Hoy vamos a tratar un poco este tema porque la tecnología está presente siempre a través de vuestros estudios porque lo aplicáis a través de máquinas que tenéis en el centro de investigación que anteriormente nada de eso existía. Podemos decir que esto es algo de estos últimos años que estáis innovando vosotros en este tipo de tecnología y de maquinaria. Y bueno, cuéntanos un poquito así cómo ha sido la evolución desde los inicios en el atletismo hasta ahora, porque ahora utilizáis este tipo de tecnología ¿para qué? Explícanos bien para qué, porque es para hacer que los atletas tengan un mejor rendimiento, ¿no? Sí, así es. A ver, voy a hablar un poquito del hilo histórico, ¿vale? Desde que se empezó a estudiar el comportamiento fisiológico en laboratorio, a cómo ha ido desarrollándose, ¿vale? Este hilo hasta llegar a campo. Lo más importante en el rendimiento es conocer aquellos parámetros que van a incidir en el rendimiento del deportista, ¿vale? Entonces, a partir del año 1900 se empezó a estudiar lo que era el consumo de oxígeno, ¿vale? El consumo de oxígeno es el parámetro un gol estándar, es decir, es el parámetro crucial en el rendimiento, uno de los más importantes. Entonces, este parámetro se mide a partir de un analizador de gases. El analizador de gases lo que mide es parámetros ventilatorios, consumo de oxígeno, ventilación, frecuencia respiratoria, volumen tidal, etcétera. Entonces, claro, en el año 1900, dos fisiólogos, creo que eran alemanes, empezaron a estudiar esto. Lo que pasa es que esto se estudiaba en el laboratorio. Entonces, claro, nada tiene que ver el estudio que se hace en el laboratorio al estudio que se hace en campo, ¿vale? Entonces, a medida que han ido pasando los años, ha ido desarrollándose estas técnicas y un avance importante, pero muy obsoleto actualmente, fue la bolsa Douglas. La bolsa Douglas, así, es decir, es una bolsa en la que mientras el atleta corre, la ventilación lo que provoca es que la bolsa se va hinchando, ¿vale? Esto lo que hace es que se registra el flujo de expiración, es decir, los litros que el atleta ha realizado en la aspiración mientras está corriendo. Claro, esto en el año 1911 fue un avance muy importante, pero actualmente es muy absoluto. ¿Por qué? Porque para realizar esto, por ejemplo, imagínate que estamos en una pista, ¿vale? Tenía que ir un coche detrás del atleta mientras el atleta estaba corriendo, al mismo tiempo con la bolsa de Douglas, con la que se registraba esta ventilación. Entonces, claro, en su época fue un avance súper importante, pero ahora es un avance, es algo que está muy obsoleto. Han ido avanzando en la época esa de 1920 hasta 1950, se han ido avanzando esta maquinaria para medir el consumo de oxígeno, entre otros parámetros,
pero no fue hasta el año 1970, 1980, donde salió el primer espirómetro de circuito abierto. Espirómetro de circuito abierto lo que quiere decir es que el consumo de oxígeno se puede medir en campo sin ninguna bolsa de Douglas, sin ningún cable, simplemente... Aquí, por ejemplo, aquí, Vicente, perdona, aquí ya se empezó a utilizar la tecnología. Correcto. Es decir, nosotros lo que estamos evaluando es el comportamiento fisiológico, el comportamiento ventilatorio que el atleta desarrolla en campo. Para eso lo que utilizamos es un analizador de gases portátil. Es decir, este tipo de analizador utiliza un sistema telemétrico. Un sistema telemétrico, es decir, es que nosotros estamos situados en una parte de la pista donde analizamos los datos, pero el atleta está corriendo con este analizador, sin ningún cable alrededor, sin que el investigador vaya al lado de este atleta con la bolsa de Douglas. Es decir, absolutamente algo muy, muy importante en el avance de la tecnología, de pasar a estudiar esto en laboratorio con una maquinaria que no se podía llevar a campo, a pasar a campo con la bolsa esta que estamos diciendo, bolsa de Douglas, a utilizar estos analizadores en campo sin completamente nada alrededor del deportista. Claro, y por ejemplo, al aplicar este tipo de tecnología, ¿qué es lo que se pretende hacer con este tipo de máquinas y qué es lo que se consigue hacer con el deportista? Claro, a ver, lo que se estudia en campo es ver el comportamiento, es decir, la cinética que el deportista lleva mientras corre. Es decir, el consumo de oxígeno varía en el tiempo, sube, baja, hay una parte, es decir, esas son las fases de transición donde hay una parte de la carrera que el consumo de oxígeno sube mucho más rápido, otra que sube un poquito más lento, otra que se queda un poquito más estable. Entonces, nosotros lo que estudiamos es lo que ocurre, ¿vale? Del consumo de oxígeno dentro de ese sujeto, ¿vale? Eso es muy importante porque si tú realizas una prueba a principio de pretemporada, tú realizas otra prueba a mitad de temporada, cuando el sujeto ya está en plena competición y ya tiene un rendimiento bueno, sí, ves que esos mismos parámetros cambian mucho, ¿vale? Entonces es bueno llevar un proceso de control periódico para ver esos cambios que tiene el sujeto. Y eso sin esta tecnología sería imposible. Claro, es decir, a ver si lo hemos entendido bien para que le quede claro a la gente. Con este tipo de tecnología, a partir de ahí podéis estudiar el rendimiento del atleta y ya posteriormente habría otra persona encargada de hacer que ese rendimiento aumente gracias al trabajo anterior que haya, gracias a través de esta aplicación y de esta tecnología que usáis en vuestro laboratorio de investigación, ¿no? Correcto, así es. A ver, un primer proceso lo que se realiza es los fisiólogos deportivos, que más o menos es lo que realizamos nosotros. Somos fisiólogos en la medida de que analizamos esos datos. A través de analizar estos datos, nosotros le pasamos un informe al cuerpo técnico, ¿vale? Entonces, el entrenador de este atleta, con el informe que nosotros le pasamos, puede entrenar a ese sujeto en función de los parámetros que nosotros le hemos indicado que son más importantes de entrenar, que no tiene tan desarrollado este atleta o que puede mejorar más en función de esta prueba. Luego, una cosa muy importante también que yo quiero remarcar, y es que gracias a esta tecnología también se avanza con, es decir, sacar nuevos modelos de carrera. Es decir, las pruebas están definidas tradicionalmente, se empieza a una velocidad, se termina a otra velocidad, etcétera. Entonces, claro, gracias a analizar el comportamiento fisiológico y biomecánico que el deportista tiene en campo, nosotros podemos estudiar diferentes estrategias de carrera. Es decir, ¿qué ocurre si un sujeto empieza más rápido, empieza más lento, empieza a una frecuencia de zancada más alta, empieza a una longitud de zancada más baja, a un ratio X? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, a través de esta velocidad y de ese comportamiento biomecánico, ¿qué es lo que ocurre
¿vale? Con el comportamiento fisiológico. Eso es cruzar datos. Entonces, a partir de ahí, se puede innovar y se puede estudiar, que es lo que estamos realizando ahora mismo en el grupo de investigación y en la parte de mi tesis. Estamos intentando desarrollar un nuevo modelo de estrategia de carrera, es decir, nuevo al clásico, porque hemos visto que en el modelo clásico de toda la vida, ¿vale? Ocurren ciertas cosas. Ocurre una variabilidad fisiológica, una variabilidad ventilatoria, etcétera, ¿vale? Entonces, en el futuro lo que queremos hacer es estandarizar el tipo de prueba para ver si, corriendo de otra manera, qué es lo que pasa. Y eso es gracias a los carritos metabólicos, que estos carritos metabólicos son los que nos dan esta información. Claro, a esta tecnología, ¿no? Correcto. Entonces, antiguamente, por ejemplo, un atleta pensaría que ya está en su tope, pero claro, con la aparición de la tecnología podríamos estar hablando de que conforme vayan pasando los años o las décadas, conforme vaya apareciendo más tipo de tecnología, los atletas podrán ir mejorando, ¿no? Así es. A ver, para mí una cosa muy importante es el tema de la individualización. Es decir, realizar un perfil fisiológico de cada atleta es muy importante porque cada atleta es un mundo. Cada atleta, aunque sea de la misma prueba, ¿vale? Aunque sea de medio fondo, sea un corredor de maratón, etcétera, corre el mismo tiempo, pero el proceso fisiológico interno es diferente a otro atleta. Es decir, el rendimiento se puede llegar, lo mismo que llegar a Roma se puede llegar por 4 vías, ¿no? Pues Claro. aquí lo mismo. Entonces, claro, determinar el perfil fisiológico, nosotros lo que podemos ver es los puntos fuertes y débiles de este atleta. Y en esto ir batiendo metas y batiendo logros que sin esto no se podía. Yo quiero incidir en una cosa que para mí es clave. Y es algo que yo siempre he dicho y es uno de los puntos fuertes de mi tesis, creo. Y es que las pruebas de laboratorio nos dan error. Es decir, tú no puedes analizar, como siempre se ha hecho, a un atleta en un laboratorio mediante una prueba incremental, mediante una prueba de simulación, una prueba rectangular, una prueba de onda cuadrada, es decir, diferentes tipos de pruebas. No se puede porque el laboratorio, la cinética de carrera, la cinética del consumo de oxígeno no tiene nada que ver Hay con que el... sacarlo a su hábitat natural, como si dijésemos, ¿no? A la pista. Correcto. Entonces yo pienso que esto es una cosa que a partir de ahora se debe de intentar hacer. Otros deportes ya se están haciendo, como es el tema de la natación, ¿vale? Ahora luego si quieres hablamos un poco de ello, pero en el atletismo hasta ahora no se ha hecho. Entonces yo pienso que empatizar en incidir en la valoración y evaluación del sujeto en la prueba de campo es el primer paso para ir batiendo metas, porque si no, creo que ya las metas están muy altas. Claro, y por ejemplo, ¿en qué tipo de atletas experimentáis? Porque es fácil acceder a atletas de élite o lo hacéis con atletas normales, provinciales, o a quién se presenta Muy para bien, poder eso es estudiarlo con buena, vosotros. eso es buena pregunta. A ver, eso es clave en el tema de la investigación, porque un mismo atleta, aunque sea una misma prueba, no es lo mismo un atleta amateur que un atleta élite, ¿vale? Aunque realicen la misma prueba, cada uno tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué? Muy simple. Por ejemplo, en la prueba de los 1500, un atleta élite estaría rondando sobre los 3 minutos, 40 segundos, 45 segundos. Un atleta amateur, que es lo que hemos estudiado nosotros, estaría rondando sobre los 4 minutos, 40 segundos. Claro, ahí hay una brecha de casi un minuto. Dentro de ese minuto ocurren muchas cosas, ¿vale? Entonces, el comportamiento de uno y de otro es muy diferente. ¿Qué es lo que ocurre en investigación? Y para mí también es clave, es que hay pocos estudios que se realizan con atletas de élite, ¿vale? ¿Por qué? Porque acceder a ellos es muy complicado, están entrenando para campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, si es el caso, entonces, claro, es muy complicado acceder a ellos. Si fuera posible estudiarlos a ellos, como he dicho anteriormente, individualmente y determinar un perfil fisiológico individualmente, sería un avance muy grande para, como estamos hablando, batir nuevas marcas. Es decir, que los grandes atletas
no se someten a este tipo de pruebas, pero en caso de que se sometieran, ¿tú crees que podrían sacar un mejor rendimiento y mejorar sus marcas, ¿no? Yo pienso que sí, y ahora voy a poner un ejemplo, el caso de Eliud Kipchoge, ¿vale? Eliud Kipchoge, por ejemplo, es un atleta que se le ha realizado pruebas, ¿vale? Para el tema este de cuando fue el reto de las 2 horas, tal, Sí. ¿vale? Pero han sido pruebas estándar, es decir, han sido pruebas que igual me las puedo realizar yo, tú, un atleta amateur, todos, ¿vale? Es decir, no es nada nuevo. Han dicho que tiene un consumo de oxígeno de tal, una ventilación X. Eso es algo que sabemos ya. Es decir, los que nos dedicamos a esto, los fisiólogos es algo que ya sabemos. Pero, sin embargo, han incidido mucho en el tema de las zapatillas, que si son elásticas y retorna mucha energía elástica. Han incidido mucho en el tema del coche, de ir tantas liebres para... Pero al final hay una cosa clave que es lo que estamos diciendo ahora mismo. No han incidido con su perfil fisiológico, ¿vale? Entonces, si se quiere batir nuevas metas y realizar hazañas más importantes, es decir, hacer un perfil fisiológico interno de la prueba en condiciones reales, no en condiciones de laboratorio, sino en condiciones reales, es clave. Es clave. Ya. Vamos a incidir, si quieres, Vicente, en este tema, porque lo tenía preparado para más tarde, pero es un tema que también nos interesa porque, por ejemplo, en este caso que estás tú comentando, también se utiliza otro tipo de tecnología, que como comentas es pues los zapatos, las liebres. También vimos que tenía un coche delante de guía apuntando en un láser donde tenía que estar en ese momento corriendo. ¿Crees que esto realmente aporta mucho al deporte o hasta dónde está ese límite de aplicar la tecnología para que entre dentro de la legalidad? Correcto. Buen tema. A ver, esto al fin y al cabo es marketing porque las condiciones no son reales. Es decir, esas zapatillas está ya demostrado que sí que retornan energía elástica. Claro. El circuito era un circuito cerrado con unas liebres. Esas condiciones no son reales, es decir, esas condiciones no son las que hay en una competición. Es decir, en una competición real ya no se permite, es decir, ya no se permite, creo que, utilizar esas zapatillas. En una competición real no vas a tener liebres entrando, saliendo todo el circuito. Eso es imposible porque nadie tiene un nivel tan alto como él, entonces eso es imposible. Entonces, claro, al fin y al cabo, eso para mí no es real. Sí, se ha mejorado el rendimiento, pero no es un rendimiento real, es un rendimiento ficticio, es un rendimiento de marketing, que es un reto. De hecho, ese récord no está homologado Eso porque quería las preguntarte. condiciones no son reales. Mira, aquí es lo que pasa en la natación hace muchos años. En la natación, el tema de los bañadores, hubo una década, no sé si era la década de los 2000, 2010, por ahí, 1995, 2005, por ahí, en la que semana tras semana se batían récords. ¿Vale? ¿Por qué? Porque diseñaban unos bañadores nuevos con los que estaba demostrado que se deslizaba mucho mejor por el agua. Había una resistencia hidrodinámica del agua, ¿vale? Mucho menor. Entonces, claro, al fin y al cabo, todas las empresas comerciales empezaron a hacer bañadores, como ahora estamos viendo en Nike. Se está empezando a hacer zapatillas. Pero eso no es real, es decir, eso no es algo interno fisiológico, es algo externo que no es real. Como opinión personal, Vicente, ¿crees que, entre comillas, este tipo de tecnología ensucia el deporte? Porque, por ejemplo, en vuestro caso, no es lo mismo utilizar unos aparatos para conocer la fisionomía de los atletas que realizar unas prendas a propósito para que mejoren ya no su forma de hacerlo, su forma de hacer ese tipo de deporte, sino sus marcas. ¿Dónde crees que está ese límite de la tecnología? Claro. A ver, a mí eso me da mucha rabia porque, por ejemplo, fisiólogos, investigadores, nos dedicamos a mucho tiempo a analizar datos, a procesar datos, a ver 1000 detalles para que al fin y al cabo el atleta mejore, ¿vale? Claro,
nosotros pasamos horas con ello y luego viene una marca Nike que le da a este atleta esta zapatilla y te baja 2 minutos de la marca que tenía anteriormente. Y nosotros hemos estado un año analizando datos para que ocurra eso y igual no lo hemos conseguido. Entonces, es algo que, pues bueno, no sucio, pero que no es bonito porque no es un juego real. Claro. Y luego, la pregunta que me has dicho, que no sé si me he ido un poco. ¿Dónde crees que está el límite de la tecnología, de aplicar la tecnología? Vale, pues a ver, yo pienso que lo que he comentado anteriormente, esa cronología se ha avanzado mucho, ¿vale? Se ha avanzado mucho. Actualmente no sabría decirte dónde está, es decir, dónde llegará el tope ese. Si nos pondrán chips para ver lo que ocurre dentro del músculo. Y es decir, hay una tecnología en el tema de las ciencias del deporte muy avanzada, muy avanzada, ¿vale? Que se analiza todo al detalle. Bueno, está saliendo nuevas cosas, está saliendo nuevos materiales en la que son completamente nuevos, aún no han salido al mercado porque se están haciendo estudios de validación, precisión, confiabilidad, calibración, es decir, todos los parámetros estadísticos que deben de cumplir para empezar a estudiarse. Claro, no sé hasta dónde puede llegar, pero bueno, si no nos ponen chips o algo, creo que ahora evolucionará todo muy lentamente, muy lentamente. Ya, estamos casi en un tope, podríamos decir, ¿no? Correcto, yo pienso que sí. A no ser que las federaciones pongan una normativa legal sobre cualquier aspecto que evolucione mucho, Ya. ahora mismo, no sé, ahora mismo es complicado batir muchas marcas porque ya estamos llegando a un tope muy alto. Es que, por ejemplo, nuestra generación piensa que estamos en un momento en que estamos viviendo los mejores atletas del mundo, pero lo mismo podrían pensar anteriores generaciones. Es decir, la gente de 1980 posiblemente estaría viviendo deportistas que podrían ser los mejores del momento, pero claro, con la aplicación de la tecnología estamos viendo que estamos evolucionando y estamos viviendo otra vez temporada de récords. Llegan las Olimpiadas, récord. Llegan campeonatos mundiales, récord. Pero claro, ¿crees que estamos ya llegando casi al límite? ¿O en caso de que las federaciones no aplicaran este tipo de reglamentos, ya sea pues de chips o incluso inyectarse algún propulsor, porque ya llegamos a un punto que no te lo puedes esperar cualquier cosa? Podríamos Correcto. decir que si no se aplican este tipo de cosas infrahumanas, podríamos Claro. estar llegando ya casi al tope, ¿no? Sí, a ver, yo pienso que sí por lo que estaba diciendo, es decir, ya tenemos una tecnología punta súper avanzada en análisis de datos, análisis de todo, es decir, en el fútbol el tema de lo del GPS, es decir, ya tenemos, yo te voy a hablar de lo que yo estoy realizando, ¿vale? En el atletismo, pero es que en el fútbol tenemos otro ejemplo, el GPS, es decir, al fin y al cabo ya son todos muchos datos, aunque el fútbol falta mucho por estudiar, porque es algo nuevo todo esto, pero en el tema de las carreras, de la fisiología pura y dura tradicional, estamos llegando a un tope muy alto. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, mira, para mí, y coincidiendo con expertos, ¿vale? Las marcas que se batían en la década de los 1900 poco, 1940, a veces, si nos paramos a pensar, con la tecnología que tenían anteriormente a la tecnología que hay ahora, incluso las marcas que se realizaban anteriormente eran mejores. Claro, se daba más valor, ¿no? Correcto, es decir, sabiendo que no había tanta tecnología punta, esas marcas igual eran más buenas que las marcas que hay ahora, habiendo una tecnología muy avanzada. Lo que pasa es que si antes había 5 atletas que corrían a determinada marca, ahora en lugar de 5 hay 100. Claro. ¿Por qué? Porque está esta tecnología, ¿vale? Pero en cuanto a la pregunta, es que siento decirte esto, pero es que ahora mismo todo avanza muy poco a poco. Es decir, batir un récord, a no ser que se estudie, como yo estoy intentando hacer con mi prueba de medio fondo, a no ser que se estudie las pruebas con profundidad, ¿vale? Es algo que es complicado, es muy complicado. Ya, entiendo. Pues bueno, Vicente, si quieres dejarnos alguna reflexión sobre la tecnología y sobre cómo estáis aplicándolo vosotros o invitar a la gente a que conozca este tipo
nueva tecnología porque, como comentabas, sois innovadores en este tipo de cosas. Y bueno, pues una pequeña reflexión y nos despedimos ya aquí, si quieres. Vale, muy bien. A ver, sí, yo lo que quiero decir es que para nosotros es muy importante realizar las pruebas en campo, ¿vale? Es decir, las condiciones que se dan en campo son las condiciones reales, las condiciones que el atleta va a tener en una competición, ¿vale? Mira, te voy a hacer aquí una pequeña reflexión de lo que ha ocurrido en el deporte de la natación, ¿vale? Para transversalizarlo a los otros deportes. Sí. En la natación era el único deporte que en laboratorio no había ningún ergómetro específico, ¿vale? Para evaluar a este sujeto, a este deportista. En laboratorio siempre han habido cintas rodantes, siempre han habido remolgómetros, ¿vale? Donde se puede realizar una prueba a un sujeto de remo. Han habido cicloergómetros, una bici, donde se ha podido realizar una prueba a un ciclista. Sin embargo, en natación nunca había habido un ergómetro específico. ¿Qué pasa? La natación ha sido el primer deporte en recurrir a estudiar el comportamiento en campo. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna condiciones en el laboratorio y ha sido el pionero en campo. Esto ha valido para la natación, independientemente de que el tema de los bañadores, la natación ha sido un deporte en el que se ha investigado mucho y han salido muchos récords, muchos deportistas buenos y se ha batido muchas marcas. ¿Por qué? Porque esa transición del laboratorio al campo se ha realizado antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora se ve que se está intentando llevar el laboratorio al campo, pero aún está esa incertidumbre de lo que puede ocurrir en campo, ¿vale? Entonces, yo quiero invitar a reflexionar lo que ha ocurrido en la natación, ¿vale? Esa transición de laboratorio a campo para estudiar el comportamiento, bien sea fisiológico, biomecánico, lo que sea. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es hacer eso en el atletismo, que no se ha realizado hasta ahora. Estamos teniendo complicaciones porque es todo nuevo. Es algo nuevo. Al no estar estudiado, pues es algo nuevo. No puedo discutir muchos parámetros porque no han sido estudiados previamente y es algo nuevo, pero bueno. Y luego, como último, tenía aquí apuntado, y quiero decirlo, ¿vale? No ha salido en una entrevista, pero Claro. quería meterlo, pero quiero decirlo. Por ejemplo, también ha habido algo muy... Sí, en el tema del lactato, ¿vale? El lactato es un metabolito que se produce también en el músculo como en la sangre, ¿vale? Para ver el componente anaeróbico del sujeto. En los analizadores del lactato ha habido una evolución muy importante, ¿vale? Ha habido una evolución muy importante porque anteriormente se analizaba si los analizadores eran unos cacharros grandes. Tú hacías un pinchazo en el lóbulo de la oreja y te sacaba 50 microlitros de sangre. Y para analizar esa muestra, igual podía tardar 15 minutos, 20 minutos. Ahora tenemos unos analizadores de bolsillo que se llaman así, que son súper pequeños, ¿vale? Como estos dedos, y cuando pinchas, a los 10 segundos, instantáneamente ya tienes ese resultado. Entonces, claro, ese avance, partiendo de ahí, ha sido brutal. Entonces, la tecnología avanza, todo avanza y, pues bueno, intentaremos seguir estudiando para que los deportistas mejoren en su prueba. Y, por ejemplo, Vicente, una última pregunta que me surge. Yo creo que en ningún deporte no hay uso de tecnología. Es decir, yo creo que ahora mismo en cualquier deporte se está utilizando de una manera u otra la tecnología, ya sea para estudios anteriores para ver cómo realizar este tipo de deporte o de posicionamiento o lo que sea, o ya sea dentro del propio deporte, cuando está el juego en marcha, digamos. ¿Hay algún deporte en el que no se utilice la tecnología? Es buena pregunta. A ver, actualmente el deporte está muy profesionalizado. Es decir,
hay deportistas de élite, alto rendimiento y fisiólogos del deporte, hay de todos los deportes, es decir. Que yo sepa, raramente, igual, a ver, en deportes muy pequeños donde hay muy pocas licencias federativas, igual sí que no se utiliza tanto, ¿vale? Pero ya te digo, normalmente los deportes, bien sea, es decir, por ejemplo, los deportes de resistencia, los deportes puramente fisiológicos, donde se llega al límite, ¿vale? Al agotamiento máximo, Sí, desde hace muchos años se lleva estudiando. En otros deportes que no son así, por ejemplo, el tiro con arco, el tiro con pistola, el tiro. Es decir, todas estas disciplinas que no inciden, a lo mejor el llegar a una fatiga tan alta, no se claro, estudia para la fatiga, pero se estudia el tema de las precisiones, de las concentraciones, claro, claro. cómo influye ciertos suplementos para relajar. Es decir, hay un tipo, cómo incide en la postura del tiro, en la postura del tiro con arco, los ángulos. Es decir, cada deporte tiene su propio método de intervención. Está claro que no va a ser la misma, es decir, la misma metodología de investigación, un deporte donde se llega al máximo, a un deporte donde se necesita una concentración o que las manos no se muevan. Claro, pero en todos los deportes Claro. hay un componente tecnológico muy alto. Habría que verlos uno a uno, ¿no? Porque hay una gran variedad, pero podríamos decir eso, que es cierto que en todos los deportes, de alguna forma u otra, ya sea directa o indirectamente, aplicamos la tecnología. Correcto, es decir, en aquellos deportes que te piensas que no va a haber nada, hay investigaciones. Yo me he dado cuenta, ¿vale? Revisando artículos y demás para el tema de la tesis, me he dado cuenta que aquello que te pensabas que no estaba investigado, está investigado. Es decir, hay tecnología para todo. Pero bueno, a ver hasta dónde se puede llegar esa nueva tecnología. Muy bien. Vicente Torres, muchas gracias por estar con nosotros con Deporte desde Dentro y por explicarnos tu visión de la tecnología. Y bueno, que tengas muchos éxitos en este tipo de investigación y que vaya todo genial. Gracias por acompañarnos un rato. Vale, muy bien. Gracias a vosotros. Hasta Venga, luego. adiós.